Fidel Castro, la verdadera cara de la Revolución cubana. Fidel Castro gobernó Cuba durante casi 50 años. Bajo el eslogan de la revolución, su régimen estuvo marcado por persecuciones políticas, represión sistemática, fusilamientos y un país empujado al colapso. Para algunos sectores del mundo, fue un símbolo de resistencia frente al imperialismo. Para millones de cubanos, fue el rostro de un sistema donde pensar distinto podía costar la libertad o la vida. Quédate hasta el final de este documental de Crimen Oculto, porque la historia que vamos a contar no es la que suele aparecer en camisetas, murales o discursos románticos. Aquí analizamos los hechos, las víctimas y las consecuencias que muchos prefieren ignorar. Y no olvides suscribirte a Crimen Oculto para no perderte ninguna de las historias que el poder intentó enterrar. El 1 de enero de 1959, un joven comandante entró triunfante en La Habana. Fulgencio Batista había huido del país y la revolución, forjada en la Sierra Maestra entre fusiles y discursos encendidos, prometía justicia social, soberanía y dignidad para un pueblo cansado de la desigualdad. Ese día marcó el inicio de una nueva era para Cuba, pero también el comienzo de uno de los regímenes más duraderos y polarizantes del siglo XX. Durante casi 5 décadas, Fidel Castro no solo fue el rostro del poder en la isla, fue el arquitecto de un modelo político que aspiraba a romper con el orden capitalista y dependiente impuesto por Estados Unidos. Inspirado en el comunismo, su proyecto prometía una sociedad igualitaria, sin clases sociales ni propiedad privada, donde el Estado lo controlaría todo: la economía, la información, la cultura y la vida cotidiana. Educación gratuita, salud para todos, pan en cada mesa y una nación libre de explotación. Ese era el sueño proclamado. Sin embargo, la realidad fue mucho más oscura que las palabras luminosas del líder revolucionario. La revolución prometía liberar a Cuba del imperialismo, la miseria y la corrupción. Pero muy pronto, esa promesa se transformó en un aparato de control total. Desde los primeros años del régimen, Fidel Castro comprendió que para mantener el poder no bastaba con el discurso. Había que silenciar, aislar y eliminar. El enemigo ya no era únicamente el imperialismo estadounidense. También lo eran los periodistas que cuestionaban, los artistas que pensaban libremente, los religiosos que no se alineaban y los homosexuales que vivían de forma distinta a lo que el régimen consideraba aceptable. La represión no fue un exceso aislado, se convirtió en una política de Estado. El gobierno creó una red de vigilancia vecinal, encargada de reportar cualquier conducta considerada contrarrevolucionaria. El arte, la literatura y la música debían servir a la causa. La libertad de expresión fue sustituida por una doctrina única: el castrismo. Quienes se apartaban de la línea oficial eran estigmatizados, silenciados, encarcelados o empujados al exilio. Con el paso del tiempo, la represión no desapareció. Se adaptó, se refinó y se volvió parte del paisaje cotidiano. Durante los años 60, el régimen emprendió una campaña conocida como purgas morales. Bajo ese nombre, se persiguió de forma sistemática a homosexuales, artistas, escritores y religiosos, acusándolos de desviaciones ideológicas o conductas impropias. En universidades y centros educativos se realizaban asambleas generales organizadas por la Unión de Jóvenes Comunistas. Allí se presentaban listas de personas que debían ser depuradas. A partir de ese momento comenzaba la humillación pública. Los asistentes eran obligados a insultar al señalado. Quien se negaba pasaba automáticamente a formar parte de la lista. Muchos no resistían esa violencia colectiva y abandonaban las instituciones. Otros intentaban continuar, pero quedaban expuestos a acusaciones absurdas que despertaban los miedos más profundos. El impacto no era solo académico o social, también era familiar y psicológico. Tener que volver a casa y explicar que había sido expulsado por una acusación moral destruía vidas desde adentro. En muchos casos, el desenlace fue el suicidio. Para quienes el régimen consideraba irrecuperables, existía un destino aún más cruel:
Los campamentos de trabajo forzado, conocidos como UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Estos lugares funcionaban como verdaderos campos de concentración. Miles de cubanos fueron enviados allí sin juicio, sin explicación y sin derecho a defensa. La consigna era clara: el trabajo los hará hombres. Una frase inquietantemente similar a la utilizada en los campos de exterminio nazis. Homosexuales, religiosos, opositores políticos y personas catalogadas como lacra social eran trasladados en condiciones inhumanas, eran rapados, incomunicados, obligados a realizar trabajos forzados bajo el sol y sometidos a castigos físicos y psicológicos constantes. El objetivo no era solo producir, era quebrar la identidad, extirpar cualquier rasgo que no encajara con el modelo del nuevo hombre revolucionario, ateo, obediente, productivo, heterosexual y absolutamente leal al régimen. Muchos no sobrevivieron. Otros regresaron marcados de por vida. El exilio se convirtió en otra forma de castigo y para muchos en la única posibilidad de sobrevivir. Más de 2,5 millones de cubanos abandonaron la isla. Algunos lo hicieron en balsas improvisadas, pagando el precio más alto. Uno de los episodios más trágicos fue la matanza del remolcador 13 de marzo, donde 41 personas murieron ahogadas o asfixiadas cuando fuerzas del régimen hundieron la embarcación que intentaba escapar hacia la libertad. El castrismo convirtió la discrepancia en delito y el miedo en norma. Desde los primeros años del régimen, la homosexualidad fue declarada incompatible con el ideal revolucionario. Fidel Castro y su entorno la consideraban una enfermedad burguesa, una debilidad moral y una amenaza al proyecto socialista. Las personas homosexuales eran catalogadas como degenerados sociales. No podían ejercer ciertas profesiones, no debían tener visibilidad ni derechos. Para quienes no se ocultaban, la respuesta del Estado era la reeducación por la fuerza. Entre mediados de los años 60, miles fueron internados en campos rurales, transportados en condiciones degradantes, privados de agua, comida y dignidad. Allí eran obligados a trabajos forzados y sometidos a humillaciones constantes. En los años 80, con la aparición del VIH, el miedo volvió a ser utilizado como herramienta de control. Incluso surgieron formas extremas de resistencia, donde algunos jóvenes se infectaban deliberadamente como acto de protesta radical contra el sistema. El control no fue solo político, fue también económico. Fidel Castro nacionalizó empresas, confiscó tierras, eliminó el comercio privado y centralizó la economía. El resultado fue un sistema rígido que prometía igualdad, pero aseguró miseria compartida. En 1962 se instauró la libreta de abastecimiento, símbolo de una revolución que nunca logró alimentarse a sí misma. Las raciones eran limitadas y controladas. Las colas eternas, el trueque y el mercado negro se volvieron parte de la vida cotidiana. Cuba pasó de exportar al mundo a depender de importaciones para sobrevivir. Cada crisis internacional golpeaba directamente la mesa del cubano promedio. Desde el inicio, el régimen entendió que controlar las ideas era tan importante como controlar la economía. Todos los medios de comunicación pasaron a manos del Estado. La prensa libre desapareció. El arte debía servir a la revolución o no existir. La fortaleza de San Carlos de la Cabaña se convirtió en símbolo de represión y fusilamientos. Mientras tanto, el turismo mostraba una Cuba maquillada, diseñada para ocultar la miseria real del pueblo. El régimen de Fidel Castro duró más de 5 décadas. Para algunos fue un símbolo de resistencia. Para millones de cubanos fue miedo, escasez, vigilancia y represión. Más de 7,000 asesinados, 20,000 presos políticos y millones de exiliados conforman un saldo que ninguna utopía puede justificar. Ninguna revolución construida sobre el silencio, la persecución y la muerte puede considerarse justa. Esta es la otra cara de la revolución cubana, la que no aparece en camisetas, murales ni consignas, la que se escribió con vidas rotas y sueños apagados. Y aquí, la historia no se olvida.